Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues en esta ocasión Rodri nos trae a Épica con la canción Beyond the Matrix. Así que bueno, dice que es su banda favorita y bueno, tiene buenas razones, ¿no? Para pensarlo porque es una banda espectacular. Sí. Así que bueno, dice que según el guitarrista Mark Jansen, la canción habla sobre eso, estar atrapados en una ilusión creada por el exceso de pensamiento y llama a liberarse para alcanzar una conciencia colectiva superior. Uy, eso me suena Simon a Matrix, sí, Simmons, sí. él en su lanzamiento señaló que la energía del tema es extremadamente contagiosa y transmite un impulso de trascender a un plano superior. Así que bueno, vamos allá a ver qué nos traen. Y ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Let's party. The dark moet eraf. The roof has to go off. The Dutch style. All right, Amsterdam. The party is still on. So show me what you got. Live in this moment like there is no past. All that matters is to be who you are. Be in this moment. Judgments will not last. Urge yourself again to claim back Take a leap into the dark. Dare to dive and fall. The point of no return restrains us. Bueno, pues espectacular, ¿verdad? Parece... Bueno, el principio es de un ambiente festivo total, la gente estaba como loca, Sí, saltando y participando, y luego ha entrado en una dinámica como si fuera el comienzo de una película, ¿verdad? De todo muy sí, sí. cinematográfico, con el apoyo de la Además, orquesta. además que no Matrix, porque le podían haber puesto algo parecido a la... Lo que pasa es que la banda sonora de Matrix es muy especial, Bien. pero es muy épica. Es que le hace honor al nombre del grupo. Sí, sí, total. Con Ritmo, esa orquesta, claro, claro. El tema está eso, en la orquestación ahí en modo grandilocuente. Le dan así un mix entre agresividad y melódico en plan epopeya, ¿no? Todo sí. muy, muy a lo grande. Así que bueno, Y cómo canta Simone, ¿eh? es impresionante. Es decir, te mete totalmente en el mundo que ella quiere.
llevarte em, los coros orquestales eran impresionantes. Bueno, veíamos que la orquesta, todos los músicos son músicos evidentemente profesionales de una orquesta sinfónica y estaban ahí todos con su partitura en la tablet. Los tiempos cambian, ¿verdad? Eso ya A del ver, a el ver. papel, pues casi que pasa a la historia, ¿no? Em, Esa introducción vocal de Simone es intensa, es emocionante y bueno, hace que la gente entre en comunión con ella, ¿no? Están ahí pendientes de ella porque se capta todas las miradas y además que ya está a gusto con eso, es decir, que no tiene ningún tipo de problema, se le ve muy cómoda, se le ve relajada, se ve que hace lo que quiere con su voz, así que fenomenal. Bien, ¿continuamos? Sí, sí, dale. Le damos. Dale para atrás. Shine through the sky beyond the matrix. Feel what it's like to reach divinity. Aim at the sky, open your mind, then you will be balanced and free. Be the master over your own shape of oiled feathers, leave your past behind. Use your inner force to reach yourself. When there's no future, you can be occupied by non-essential voice and roots of the past. Recreate your hologram. Dare to dive and point to no return. Restraints us shine through the sky beyond the matrix. Feel what it's like to reach divinity. Aim at the sky, open your mind, then you will be balanced and free. Be the master over your own Bueno, pues vamos a ir aprovechando las pausas que nos dan para ir comentando cosas, para no tener que interrumpir y demás. Bien, bueno, pues como decíamos ya un poquito sabiendo de qué va la canción, de todas maneras, la letra en sí es un manifiesto de trascendencia, ¿no? Em, el tema de vive aquí y el ahora, el libre albedrío frente a la reacción, alude a símbolos de liberación, ¿no? Es decir, aluden al renacimiento del ave fénix y cosas así. Así que bueno, es la temática de la canción. Em, Me ha gustado, aparte de los riffs, ¿no? De Isaac de la Hage y Mark Jansen, que como hemos dicho son muy contundentes, dan mucho cuerpo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Invitan a la acción, ¿no? Están afinadas más graves. Así que bueno. Pero el bajo de 5 cuerdas de Rob van der Loo me ha gustado especialmente. Sus líneas van muy enfocadas al bombo, sobre todo en los versos. En el puente hace cromatismos descendentes que me parece que suavizan lo que es la modulación. Y, y veo que es un bajista, a pesar de que tiene un aspecto imponente, pero Sí, sí. es Es muy muy, técnico. sí, efectivamente, es decir, lo hace muy bien y le da muchos matices interesantes a lo que es la canción. Eh, Me he acordado de lo que tú dices a veces, dice, los baterías que suelen dar mucha caña, que con estas cosas se aburren un poco. No Sí, sé, ¿eh? el caso aquí de Arjen.
Van Wensenbeck, no sé si lo pronuncio bien, es complicado para mí, pero muy solvente, ¿verdad? Es decir, Sí. además estaba así como cantando la canción a la vez que lo hacía. Claro, está siguiendo ahí la línea de la orquesta y ahora ya que ha entrado el doble bombo, ya me ha volado el sombrero y parece que se está divirtiendo un poco más. Claro, ahí. Pero es verdad que en este fotograma lo has pillado ahí concentrado. Sí, 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 nada, veía ahí el doble bombo a corcheas, el Charlie semicerrado para mantener la tensión, el groove que le da a la caja, me gusta mucho. Así que nada. Y después, bueno, es que claro, la orquestación no te puedes parar en uno en concreto. Los coros me han gustado especialmente y el tema de los metales también. Em, y nada, es que en la orquesta hay violines, metales, maderas. em, m- Cuando digo maderas, me refiero, por ejemplo, a los instrumentos de viento madera, que en los hay viento metal, viento madera. eh, Te iba a haber soltado una tontería, a ver, que se ha aclarado. a ver, No, no, sigue, continúa. a ver, ¿me entiendes, no? Por ejemplo, Sí, sí, vale, pues un trombón, un saxofón, sería viento metal, sí, es de viento, sí. claro, claro. Y después otros entran dentro de la categoría de viento madera. Bueno, y nada, le dan todo un nivel de escala superior, ¿no? Cuando entran todos en acción. Así que es Cuando genial. entran todos es que es alucinante. Y el coro ese que llevan, no veas cómo cantan. Y claro, está Simone ahí, que es soprano, pues es una delicia escucharlo. Pues sí, De hecho, cada vez que enfocan al público, están todos emocionados ahí cantando. claro, normal. Por cierto, mañana día 3, bueno, estamos grabando esto día 2, veo a Megadeth por la tarde, así que Ah, mira. a ver qué tal va la cosa. Venga, amigos, pues continuamos.
Madre, madre mía, Madre mía. menudo final. Es que, en fin, esto... A ver, ¿por dónde podemos empezar? Em, claro, es que entre el equilibrio de la composición orquestal, el metal extremo, las guitarras de 7 cuerdas que le dan también un toquecillo chulo, y la batería en esta última parte que ya estaba más contundente, aparte de que la letra y sobre todo la interpretación ha sido fabulosa, fabulosa. Además me ha flipado la imagen cuando le han puesto a Simone ahí que estaba en el centro, que estaba cantando el coro, Sí. con los dos remolinos así por encima y parecía, no sé, Mm, una diosa ahí, con el coro ahí cantando, madre mía. ¿Eh? impresionante. A ver, no sé si hay más cosas que decir. Es que esto es para verlo. Claro, es que, claro, entre que toda la mezcla, pues, se ha hecho muy bien, con un equilibrio estupendo, todos los instrumentos se notan claramente, la dualidad vocal de Simmons y por ahí también aportando algo Jansen, ¿no? Pues Sí. la dramatización. eh, ¿Ves? En esta canción sí le ha quedado bien los culturales de Mark. Sí, un himno así participativo, ¿no? Así que está muy bien, perfecto. Bueno, pues poco más que añadir. A mí me ha encantado, así que A mí también. ya sabéis, Yo amigos. compro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Por un lado, podéis apoyarnos siendo miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a pasar por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Y dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Si veis una publicidad que salta de una reacción, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, muchas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.